¿Has pensado alguna vez cómo sería el paraíso perfecto? Un país sin normas, sin discriminación social, una verdadera utopía. Pues esto era Johnstown. La gente disfrutaba, se reía, pero detrás de esta fachada se escondía una cruel realidad. En el episodio de hoy vamos a hablar de Jim Jones, un completo tirano y una persona que consiguió lavar el cerebro a cientos de personas y que llegó todo a un terrible final, a un suicidio masivo. Además, hablaremos también de varias personas que lograron sobrevivir a aquella catástrofe. Así que sin más dilación, poneos cómodos porque comienza este episodio. Jim Jones nace el 13 de mayo de 1931 en Indiana, en la cuna de una familia bastante distinta a lo que solíamos ver por la época. Su madre, Lynetta Putnam, era una mujer que era la persona encargada de proveer el dinero a casa. Era la persona que trabajaba debido a que su marido, James Thurman, era un veterano de la Primera Guerra Mundial, que había sufrido algún que otro contratiempo en la guerra y no podía trabajar. También era alcohólico, así que ya os podéis imaginar cómo va a ser la infancia de nuestro protagonista, de Jim Jones. Ningún control parental. No había ninguna figura de autoridad en casa, por lo cual iba a ser un completo gamberro. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, pues se dedicaba a pasar las horas en la calle, nadie le decía nada, llegaba a casa a la hora que le parecía, de hecho humillaba también a su madre en la calle cuando la veía, le insultaba, y aparte de eso se dedicaba a ir a las iglesias a coger el cáliz donde beben los curas el vino y meaba en ellos. Ahí está. O sea, que imagínate, era una persona asquerosa, un niño, el típico niño cansino, asqueroso que nadie aguanta. Pero todo esto iba a cambiar. Llegamos un poco a la época de la adolescencia, donde empieza a meterse en el mundo de la religión, empieza a meterse en el mundo del cristianismo y sobre todo le fascinaba mucho la figura del cura, la figura del pastor. Básicamente era la persona que se encontraba en el altar y que decía: levantaos, y todo el mundo se levantaba. Sentaos, todo el mundo se sentaba. Te paro un poquito porque también uno de los que se encargaba de cuidarle, porque la madre era una pasota, al fin y al cabo, era pastor. O sea, era un matrimonio donde el marido era pastor y se lo llevaba a veces a... De hecho, le regalaron una Biblia de pequeño. Claro, por eso le fascinaba, que de hecho él se llegó a aprender el Evangelio, incluso prácticamente de memoria, acudiendo todos los días a misa. Fíjate, igual lo encaraba. Sí. No, él yo creo que tenía bastante claro por aquel entonces que su objetivo en la vida era ser un cura, dedicarse al mundo de la religión, del cristianismo. Pero sobre todo era eso, era lo que le fascinaba, era esa figura, ese poder, ¿no?, que tenía el cura para decirle al resto de personas, pues ahora sentaos, levantaos, hacer esto, todo el mundo le seguía, ¿no? Ese poder de control. Sí, era como una autoridad, ¿no? Y eso le gustaba bastante. Cosa que iba a empezar él mismo a entrenar en sus horas libres. Iba a intentar parecerse lo más a un cura. De hecho, hay gente que dice que una vez asesinó a un gato y le hizo un funeral, simplemente pues para hacer un funeral, para practicar. He escuchado esa historia. Algo que es bastante psicópata, ¿no? Cosa que podemos ver en otros asesinos, ¿no? Que sí, matan a algún animal. Pues tienes este tal. perfil que lo pues comparte. Tenemos este perfil que también lo hizo, o se dice que lo hizo. No se sabe. Claro, esto no era suficiente para Jim Jones. Él no solamente le gustaba la figura del padre, ¿no?, sino que también le gustaba otro tipo de figuras también de autoridad, como puede ser Hitler, como puede ser Stalin, como puede ser Karl Marx. Y ahí se instaura en su cabeza una nueva ideología, que va a ser la ideología que va a seguir durante el resto de los años, que es el comunismo. O sea, que me estás diciendo que igual empieza a mezclar la religión con eso es, mezcla la religión con la ideología comunista. Con una ideología, sí. Exacto. Claro, a él también practicaba ese carisma, ¿no? Él estudiaba mucho cómo se movían los movimientos que hacía Hitler, oratoria, cómo hablaba, cómo movía a las masas. La expresión. Eso es. Era algo que le fascinaba mucho y era lo que quería ser en un futuro. Así que se fue desarrollando en todo esto hasta que ya cuando cumple los 18 años se separa un poco más de su familia y se casa con una enfermera, la cual se llamaba Marceline Baldwin, con una chica con la que va a tener dentro de unos años varios hijos. De hecho, va a hacer una familia que se conocía como la familia Arcoiris. La familia Arcoiris, luego más tarde lo explicaremos, pero básicamente es que tenían hijos de varias razas, varios colores, por así decirlo. Por eso la familia Arcoiris. Bien, funda una pequeña comunidad, ya empieza a predicar la palabra de Dios. Y ya le empieza a venir bastante gente que dice que confiesa que el chico comunicaba bastante bien, que Jim lo hacía muy bien y que predicaba muy bien, y ya eran unas 20, 30 personas, todo empieza a crecer mucho por allá en Indianápolis, ¿vale? Hasta que ya en 1952 se funda el Templo del Pueblo. ¿Vale? Esa sería la congregación religiosa. Le ponen suya. El nombre a la comunidad, eso es, le ponen el nombre a la comunidad, el Templo del Pueblo. Pero esto no era suficiente para él.
Porque sí, tenía gente, 20, 30, 40 personas, pero él quería más gente, quería llamar a más personas. Llegar a más gente. Sí. Eso es. Entonces, un día que se encontraba en un seminario, le gustaba ir mucho a seminarios para aprender más de otros curas, más sermones y tal, se da cuenta de que en aquel seminario había un cartelito que ponía entrada prohibida a gente de color. Esto le ardía mucho por dentro. No podía concebir que la gente, simplemente por ser negra, no podía acudir a los seminarios, a misa, ni a nada de eso. Aprovecho para poneros un poco en contexto. Había segregación racial por los años 60. Era Claro. buses para blancos y no para negros. Incluso baños o aseos para gente y para Claro. gente de otro color. Entonces, Claro, estamos pues en el imaginar la apogeo situación. del racismo en aquel entonces. O sea, Claro, estamos claro, en el culmen, ¿no? En el máximo de racismo. Pero esta claro, persona iba a luchar. Pero Jim Jones iba a luchar. Si era una persona asquerosa, era un asesino que se le merece lo peor, pero si algo hizo bien, entre muchas comillas, es que luchaba por el racismo. Era un antirracista completo. Aún así, vamos a dejar claro que no justificamos Eso es, nada. No justificamos nada. No queremos Sí, problemas. que luego la gente nos saca de No se contexto, sobreentiende. era un asesino, era una muy mala persona, se merecía lo peor por lo que hizo, pero pues dentro de todo lo que hizo... Hay que contar la pues, historia. hay que contar la historia. Él luchaba por las leyes, ¿no? De los derechos, perdón, de los negros, ¿no? Y Sí. creo que es algo que está bien, Sí. ¿vale? Es algo que hizo bien. Y aquí es cuando cambió un poquito el sermón del Templo del Pueblo. Aquí dijo a todo el mundo, todos son bienvenidos por igual. Esto iba a ser como el nuevo Lema. ¿no? del Templo del Pueblo. No solamente la gente negra, sino él mismo salía a la calle para atraer a gente con problemas, gente drogadictos, gente sin casa, Jóvenes sin dinero. jóvenes sin dinero. Era como el lugar donde todo el mundo podía vivir, tenían donde un todo el plato, mundo donde- tenía derecho y donde todo el mundo tenía las mismas condiciones. Hmm. Así que por ahí, bien. El mensaje era El positivo. mensaje estaba bien. Bueno, vamos a irnos a 1965 exactamente, cuando Jim Jones, por supuesto, quería atraer a más gente. Ya eran cientos, pero quería más. Entonces se le ocurre la idea de mudarse y trasladarse a California. Él le dice a sus seguidores que se prevé que va a haber una guerra nuclear y que Indianápolis no es un lugar seguro, así que lo mejor es trasladarse a California. De hecho, solamente llegar allá, lo primero que hace, aparte de hacer la sede, ¿no? El Templo del Pueblo, también manda a varios misioneros, ¿no? Por Los Ángeles y por lugares colindantes a California, simplemente para sí. atraer más gente al Templo del Pueblo. Y le fue bastante bien. No fueron cientos, ya eran miles. Hasta 3.000 personas que iban prácticamente a diario a escuchar cómo predicaba este hombre. O sea, ya estamos hablando de números muy grandes. Pero claro, tienes a mucha gente en el templo, pero ¿cómo puedes hacer que esa gente te crea al 100% y te siga en todo lo que hagas? ¿Qué es lo que utilizaba? Pues lo que utilizaba era decirle al resto de las personas que él era un enviado de Cristo, que era un enviado de Dios, que era el Cordero de Dios, Jesucristo resucitado. Y de ahora en adelante va a realizar milagros que él llamaba curaciones de fe. Que de hecho existen a día de hoy, ¿eh? Sí, y hay que tener cuidado Sí, porque no sé hasta qué punto todo eso es cierto. seguramente hayáis visto, bueno, yo creo que habéis visto algo, si no es en Instagram, en cualquier red social, de esto que hay un pastor, un predicador que trae a una persona en silla de ruedas o trae a una niña que está enferma, que no puede andar o que no puede ver y pues predicando algo, Lo milagrosamente se cura. Evidentemente esto no tiene una base científica, ni mucho menos, ni la tiene ni creo que existe. Tiene una base de creencia. ¿Sabes? Si tú crees que esta persona es el enviado de Dios, pues De te nuevo, crees lo que hace. De nuevo, no justificamos ni juzgamos nada de eso, pero mantenemos los pies en la tierra. Pero hay que tener cuidado. Hay Eso que tener es. cuidado porque luego pasan cosas como esta. Hay algún pastor en ¿Vale? Estados Unidos que ha hecho Ya. mucho dinero a base de este tipo de cosas. Entonces, Jim Jones empezó con las curaciones de fe. Ejemplos. Una mujer en silla de ruedas que no podía andar. Pues Jim Jones desde la lejanía recita unas palabras y la mujer se pone de pie y empieza a andar y a saltar, como si nada. Otro hombre que le dolía mucho la espalda durante años, Jim Jones vuelve a recitar y el dolor de espalda desaparece. Otro ejemplo más, el último que voy a dar. Una persona que tenía un tumor, pues Jim Jones se acerca y de repente le extrae el tumor y empieza a mostrarlo a todo el mundo. ¿Qué era eso? Pero claro, todo esto, como hemos dicho, era falso. Tenía truco. Tenía truco. Por ejemplo, la mujer que en realidad se había levantado, que no podía caminar, realmente era una secretaria de Jim Jones, que no tenía ningún problema para caminar. La persona que le dolía la espalda, pues probablemente no tenía dolores de espalda. Y
y ese tumor que había extraído, pues realmente no era un tumor, sino que era un órgano de pollo. Con lo cual, todo esto era muy falso, pero la gente se lo creía. La gente se lo creía y se creían que verdaderamente era como una divinidad, Jim Jones. Pero, ¿qué pasa? Nos vamos a ir a 1975 cuando todo empieza a dar un giro raro. Empiezan a llegar denuncias. Denuncias de gente, de desertores que se habían marchado del Templo del Pueblo y que empiezan a decir que algo no pinta bien. Hay un lado oscuro detrás de Jim Jones y del Templo del Pueblo que no pinta para nada bien. Así que vamos a empezar con eso. Pero para nada. De hecho, lo que pasaba con estos seguidores, que una vez que cesaba su actividad en la congregación, en el Templo del Pueblo, pasaban a ser desertores. La cosa es, no todos estaban tan ciegos para creerse este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto. Lo que hacía Jim Jones con este tipo de trucos también tenía a varios asistentes con los que jugaba un poco con ellos. ¿A qué me refiero? Cuando una persona entra, la entrada era libre, dentro de lo que cabe, era libre. Entre muchas comillas. Entre muchas comillas. Ellos tenían siempre a determinado tipo de gente que se encargaba de observar. Esta gente lo que hacía era, si veían a un perfil un tanto sospechoso, que no venía a traer... Sí, que no venía a ser un seguidor más, sino que venía un poco como a vigilar, ¿no? Como ¿Te refieres? a ver qué era, Sí. sino a criticar, igual Exacto. podría ser un periodista. Lo que hacían con esta persona es, lo paraban, le decían, mira, somos un asistente, vamos a buscarte un sitio y vamos a explicarte todo lo que Jim Jones va a recitar. Eso sonaba perfecto Sonaba para la bien. persona que entraba, pero detrás de todo eso, el asistente se encargaba solo de una cosa, vigilar si era de verdad un seguidor O era un farsante. o era un farsante. No solo eso, también tenía muchos trucos como tener a personas que se encargaban de buscar esos secretos más oscuros de los fieles, con tal de, pues, de nuevo, curar alguna herida, ¿no? que tenían del pasado, o por ejemplo, te puedo poner un ejemplo como es el de si tiene alguien una enfermedad, aunque Jim Jones no conozca a esa persona, Jim sabía perfectamente lo que le pasaba y esto lo utilizaba recurrentemente a su favor, porque por ejemplo lo subía al estrado y dice, tú amigo mío tienes un tumor, por ejemplo, y él se sorprendía y decía, esto no ¿Cómo se lo lo contaba a sabes? nadie, Claro. cuando es el asistente o el amigo que el que se la contaba a Jim Jones. Siempre sacaba los trapicheos más oscuros de los fieles, Claro. lo tenía que saber todo, un control excesivo para que la farsa siguiera Claro. en pie. Claro, no solo eso, hay muchas congregaciones religiosas en San Francisco, que era el sitio donde estaban. Ellos habían comprado un gran, es por llamarlo cuartel, porque eso, aparte de una iglesia, era un edificio tremendo, donde podía dar sus sermones a cientos de personas. Lo que pasa es que al tener varias congregaciones religiosas, él lo que hacía era intentar atraer más seguidores. ¿Cómo hacía esto? Por ejemplo, en una congregación religiosa iban a hacer un evento, ¿no? Pues lo que hacía Jim Jones era ir junto a sus seguidores, probablemente los más fieles y los más fuertes, por si había algún problema, y lo que hacía era llegar allá y esparcir su palabra. Yo soy el enviado de Dios, yo soy la persona que ha traído Dios para hacer el bien. Y probablemente muchas de estas veces le salía bien la jugada y se traía a sus seguidores con ellos. De hecho, una de estas congregaciones religiosas murió uno de esos líderes y en vez de presentar los respetos fue hacia allá y empezó a hacer este ejemplo. Empezó a esparcir su palabra enfrente de la viuda, cuando la viuda lo único que quería era estar sus últimos momentos con él. Claro, es que si os fijáis, era mucha competencia desleal. Porque yo creo que cuando pienso en la religión, pienso un poco en libertad, ¿no? Libertad de expresión también, ¿no? Claro. De creencia. Y este tío era como que iba a todos los lados para conseguir gente, como diciendo, tú no vales nada, ¿sabes? A toda costa. Tú ven conmigo porque yo sí que tengo la razón. Entonces, ahí había como mucha competencia entre el resto de las iglesias, ¿no? El resto de las comunidades. Claro, no solo eso, sino que qué es lo que pasaba dentro una vez tú entrabas. Había seguidores tan fieles que no solo entregaban dinero, no solo entregaban bienes, sino que entregaban casas. Hay ejemplos donde se han entregado casas y el patrimonio del Templo del Pueblo llegó a un pico de unos 43 millones de dólares. Qué barbaridad. En esa época. Que es que el tío ganó un montón de dinero porque la gente entregaba todo, desaceos de todo lo material y entregádmelo a mí. Esa era la palabra que decía, aún encima. No era una religión católica, me refiero. Era algo mezclado, como hemos comentado antes, con el socialismo, /comunismo. Comunismo, cristianismo. Y todo eso. Entonces, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Entonces, todo pasaba a ser del Templo del Pueblo.
Y básicamente lo que hacían también era, al aprovechar esos bienes, y con esos bienes, yo qué sé, pues un apartamento lo utilizaban de guardería. Tú, por ejemplo, si tienes un crío, tú a ese crío no lo vas a ver más, porque pasaría a ser cuidado por otra Por persona. el templo del pueblo, claro. Pasa a ser O un cuidador propiedad del del templo templo del pueblo. del Y quién pueblo. sabe si no le lavara la cabeza también. Es que era muy heavy. Claro. Era muy heavy. También tenía asistentas. Jim Jones no era tonto y básicamente quería rodearse de la gente más inteligente, alguien que le pudiera llegar al escalafón más grande y sobre todo de evitarse problemas. Y utilizaba personas, pues sobre todo eran mujeres, porque a Jim Jones, pues bueno, aprovechaba también para abusar de ellas o tener relaciones con ellas. No sé si abusar es la palabra, porque al estar ellas lavadas, tener el lavado de cerebro, pues... Igualmente yo considero que es un abuso, ¿no? Porque, bueno, sí, es que también le has lavado el cerebro. A ver, ellas quizás querían, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Igualmente no me gusta, da muy mal rollo todo eso. Sí, muy mal rollo. La cuestión es que, como has dicho tú, empiezan a llegar denuncias, empiezan a llegar muchos problemas y eso a Jim Jones no le gustaba. Cada vez estaría volviendo más paranoico, porque muchas personas iban a desertar, se iban a dar cuenta de lo que significaba ser de verdad un miembro del templo del pueblo. Y lo peor de todo, estos problemas se sofocaban básicamente con violencia. Con violencia o de alguna manera de que iba a salir mal para la parte que denunciaba. Claro. No solo eso, Jim Jones se codeaba también con la gente de las Alto altas standing, esferas. sí. Eso es. En San Francisco, el medio más rápido para que corriera la palabra era el periódico en ese momento. Entonces, lo que hizo fue atacar a los periódicos. De alguna manera, untó a los mejores periodistas de cada periódico de la ciudad para que difundieran su verdad, no la de otros, solo la suya. Y de hecho abrieron un periódico, el periódico del Templo del Pueblo, en el que, pues bueno, básicamente lo llevaba una persona y difundían pues, Sí, todo lo que Jim Jones quería prácticamente. Es que Quiero- era un farsante. Quiero que veáis la similitud que hay con esta propaganda y la propaganda que había con el ejército alemán de hace algunos años de Joseph Goebbels, porque es muy parecida. Intentaba instaurar su verdad a base de bombardear información pues falsa, ¿no? Y lo consiguió, vaya, y de qué manera, se aguantó durante muchos años así. Incluso cuando parecía que en algún momento iba a estar rodeado, de alguna manera se zafaba porque hacía una llamada y los problemas desaparecían. Claro, por sacaba completo. sacaba una noticia bonita, ¿no? Que hablaba bien del templo del pueblo y ya está. Y eso solo fue en el mundo exterior. ¿Qué hacemos con dentro del templo? Organizaba peleas de boxeo. ¿Qué pasaba cuando el pecador o la persona que se portaba mal merecía ser castigado? No pasa nada. Se lo confrontaban los propios miembros del templo, que básicamente lo ponían a caldo, hablando Sí, o sea, rápido y claro. Pero si llegaba a otro extremo, organizaba un ring, les ponían los guantes y decía, sube al ring, que te espera tu destino. En ese ring se iban a subir siempre dos personas. Dos contra uno. Nunca iba a ser una pelea justa. Siempre iba a ser dos más que uno. Dos Una contra fuerza uno. mayor contra uno, donde evidentemente pues iba a salir escaldado perdido. Claro, parecía que le iba muy bien a Jim Jones, pero ¿y si te dijera que no fue así? Que el gobierno de Estados Unidos en algún momento iba a saber de esto, a pesar de que estaba untado también con la administración Carter, ya conocía a la primera dama, pero de alguna manera iba a llegar su Claro, destino. al final la mentira por algún lado sale. O sea, es que es así. Claro, antes habías hablado de un holocausto, de que tenía visiones, de que iba a ocurrir algo, Sí. un destino trágico. Pues precisamente lo que hizo años antes, incluso antes de Indiana, antes de irse a California, estando en Indiana en el 1960, decidió irse a Brasil, sí, a Sudamérica. ¿Por qué? Él había leído alguna entrevista, alguna investigación, revista de ciencia, que los países más seguros en caso de un holocausto nuclear. ¿Y por qué holocausto nuclear? Lo estoy repitiendo mucho. Bueno, pues en 1960 estábamos en plena Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba iba a llegar también, así que no era motivo tan raro pensar que iba a haber probablemente algo. iba a ser Ujú. algo parecido. Y sí, leyó que la ciudad más a salvo era Belo Horizonte, en Brasil. Y no tardó ni mucho en marcharse ahí abajo. Intentó instaurar lo mismo que hizo en Indiana, lo intentó hacer en Brasil. Había un problema, la barrera del idioma. No funcionaba muy bien. Después explicaré por qué se mudaron a Guyana. Pero la barrera del idioma no permitió más que frustración. Intentó dar clases de inglés, intentó levantar su propia iglesia, volver con el templo del pueblo ahí, incluso se había llevado a seguidores. Trabajó, levantó guarderías, intentó ayudar a los más desfavorecidos, intentar ayudar a los niños, pero de alguna manera no dio ese fruto. Claro, porque era Brasil. Todo Claro. hablaban brasileño ya. Hablaban Entonces brasileño. es complicado entenderse. Sí.
Y no solo eso, sino que los de Indiana llamaron y dijeron, aquí estamos perdiendo seguidores. Te necesitan ahí arriba. Se nos está viniendo abajo. No quedan, en los sermones ya no queda gente. Y por desgracia, o por suerte, se tuvo que mudar a Indiana de nuevo a seguir predicando la palabra de Dios. Y sí, claro. Y después de ahí ya se marchó más tarde a California. Y después llegó a California, San Francisco y hasta donde estamos ahora. Claro, desde Brasil sacó una idea. Este sitio era perfecto para poder levantar un paraíso. Pero en este sitio no puede ser, tiene que ser en otro. Que sea parecido. Que sea parecido. Empezó a enviar gente, avanzadillas, para ver cuáles son los puntos más idóneos, ¿no? Sí. Para levantar ese templo. Encontraron el punto. Encontraron en Guyana, era un país perfecto. Tenían una base muy fuerte con el socialismo. Era una base donde rechazaban el antiimperialismo americano, donde apoyaban mucho el socialismo, apoyaban la figura comunista de Mao Zedong y Stalin. Todo lo que fuera en contra del gobierno estadounidense le gustaba a Jim Jones. Claro, a él y a sus seguidores. Claro. No nos queremos meter en no queremos meternos en política, pero es la historia. Pero vaya. Claro, no solo eso, sino que también era un aislamiento total. Era otro país, estaba lejos de Estados Unidos y lo mejor de todo, hablaban inglés. O sea que era el punto perfecto para poder montar ahí su paraíso, su utopía. Y empezó a enviar gente, no todos de golpe, pero sí empezó a enviar a varios, solo para que tuviera como un salvavidas en caso de que las cosas en Estados Unidos no fueran demasiado bien. Y vaya que sí lo hizo. Empezó a enviar gente, colonos, empezaron a construir, a levantar casas. Al principio eran chozas, pero empezaron a levantar un aserradero. Con ese aserradero tumbaron todo el bosque, allanaron todo. De verdad que hicieron un buen trabajo en lo que respecta a construir una comuna. Sí, la verdad es que el lugar era bastante apetecible, ¿no? Y bastante habitable. O sea... Claro, porque incluso compraron generadores, tenían electricidad en plena selva guyanesa. Que Guyana, sí. Para el que no lo sepa, pues para nuestros vecinos, para nuestros seguidores venezolanos es prácticamente vecina, ¿no? Cerca de Port Kaituma, no me acuerdo muy bien el nombre. Exactamente. Y el caso es que sí, empezó a enviar gente, pero no envió a todos los fieles, simplemente era un salvavidas. Volvemos a Estados Unidos. La cosa se estaba caldeando. Lo que hacía Jim Jones ya era pasarse de la raya. Obligaba a los seguidores a firmar contratos donde básicamente, en caso de que se volvieran en contra de ellos, podría utilizar esto para salvarse él, para salvarse él y para darle la vuelta a la tortilla. Y eso hizo básicamente con algunos de estos seguidores. Todos estos desertores no se iban a quedar de brazos cruzados. No. Iban a formar un grupo. Y este grupo se iba a llamar Familiares Preocupados. ¿Qué iban a hacer? Fácil. Iban de alguna manera a llegar a más gente, periódicos, lo que sea, con tal de que llamara la atención para que el gobierno de los Estados Unidos metiera la nariz y viera qué es lo que está pasando ahí dentro. Y lo consiguieron. Empezaron a llamar y empezaron a tocar a la puerta IRS, que es el servicio que se encarga de los impuestos allá en los Estados Unidos, algo parecido aquí a Hacienda. Pero sí, empezaron a entrar, a merodear aquí, y eso hizo que nuestro protagonista se volviera más paranoico. Muy nervioso, sí. Que empezara a tomar medicamentos, que empezara a tomar drogas. Y eso hizo que, junto a las drogas y a todo esto, aumentara más su paranoia y esto lo obligó a marcharse en 1977 a Johnstown. El problema es lo siguiente, ¿cómo muevo 1000 seguidores o todos los seguidores, la máxima cantidad a este sitio? Cuando los colonos que estaban allá decían, tenemos espacio máximo para 200, no tenemos más espacio. Bueno, pues de poco en poco, y eso es lo que iban a hacer. Cada mes iban a llegar nuevos aviones donde, gracias a las cámaras que había en ese momento, podíamos observar cómo estaba creciendo la comunidad. Al principio la vida ya era incluso bonita. No había tanto trabajo, había muy poca gente y había comida. Hay muchos testimonios que dicen, teníamos comida, teníamos un cuarto de pollo, teníamos arroz, teníamos legumbres, teníamos esto, teníamos incluso bebidas energéticas como es el Kool-Aid, que después lo vamos a mencionar, que es lo que hicieron con esa bebida, con que la mezclaron. Y sí, parecía el paraíso, pero empezaron a llegar, y empezaron a llegar más, y empezaron a llegar más. Y lo que fue una comuna de tan solo 100 seguidores se convirtió en una de 1000. Claro, y había de meses. Demasiada gente para tan poca comida. Pocos recursos. ¿Y qué es lo que pasaba? No se iba a transformar, básicamente el esfuerzo humano se iba a transformar en trabajo. Toda esa gente que vino, ancianos, niños, todos tenían que trabajar. Y no eran jornadas de trabajo de 8 horas, eran jornadas de trabajo de 6:30 de la mañana a 6 de la tarde. Media jornadita.
Media jornadita con 1 hora de almuerzo. ¿Qué más quieres? 1 hora de almuerzo que básicamente se traducía en que no comían ya... Olvidaos de ese cuarto de pollo, olvidaos de las carnes, solo iban a comer arroz, que era lo único que se podían permitir. Los testimonios decían que a medida que pasaba el tiempo tenían una galleta, legumbres y arroz, después se acabaron las galletas, después se acabó la legumbre y ahora solo comían arroz. A veces ni estaba hecho. Y el problema de esto es que la gente se cansaba. A pesar de esta lealtad tan fiel, Claro. lealtad tan ciega, se cansaban. Por supuesto. Y llegaría a un punto donde esa lealtad se iba a quebrar, con la llegada de un visitante que después vas a comentar tú. También iban a organizar una cosa, iban a organizar las conocidas noches blancas. Que tú creo que ya sabes lo que Yo, es. claro, sé lo que es, sí, ¿Sabes es lo que es? bastante terrorífico. Este hombre lo que hacía ya muchos meses adelante, ya con la paranoia ya pues Sí, ciega, iba a organizar lo que iban a ser actos de suicidio colectivo. un simulacro. Eran simulacros. Realmente eran simulacros. Eran simulacros, sí. Lo que iba a hacer es preparar a los soldados, porque había soldados. Iban a llegar crisis con la falta de comida, entonces diría, vale, necesito aquí poder. Necesito que tú y tú pilléis armas y que trabajéis para mí. Sí, no, y eso es lo que hizo. Estaban, Empezó, o sea, había gente con armas Y durante todo el ballestas. día. Y no solamente eso, que también había altavoces por todos lados donde se escuchaban sus sermones durante prácticamente todo el 24 día. horas, sí. Es una lavada de cerebro brutal. Brutal. Eso es. Y lo que hizo es elevarse en el escalafón, que no pudiera ya nadie tocarle los pies. Empezó a hacer estos simulacros donde ordenaba a los guardias que desde fuera, desde dentro de la selva, empezaran a disparar, como si se tratara de una invasión. Ellos estaban esperando una invasión que nunca iba a llegar, una invasión de los Estados Unidos, y de que se iban a mover a la Unión Soviética mucho más tarde. Claro. Pero, claro, todo esto era pactado, evidentemente. ¿Y qué es lo que hacía con el resto de civiles? Los mandaba dentro del pabellón y empezaba a pregonar, empezaba a dar sermones, mientras daba esos cánticos, esa música de iglesia, y donde les ordenaba pruebas. ¿Qué prueba? Esto era una prueba de lealtad donde les iba a obligar a beber algo. Esta bebida iba a ser básicamente cianuro. Y con el cianuro lo que pretendía era: no van a tocar a nuestros hijos. ¿Quién de vosotros quiere que vuestros hijos sea secuestrado? Siempre lo hablaba de esta manera. ¿Quién de vosotros quiere? Claro, no querían dejarse atrapar por el gobierno. Claro. O sea, les decía que el gobierno iba a venir y que iba a capturar a sus hijos, iba a hacer daño a los ancianos y todo iba a acabar muy mal. Claro, y evidentemente Eso era inconcebible. intentaba construir una confianza con ellos. ¿Queréis de verdad dejar que vuestros hijos sean secuestrados? ¿Queréis que rapten a vuestros padres, que os maten o asesinen a...? Pues claro, evidentemente van a decir que no. Eso es. Y eso es lo que consiguió. Todo el mundo se bebió esa copa. Esta técnica ya la utilizó antes. En San Francisco sentó a todos en una reunión, les dio una copa de vino a cada uno y les dijo: bebed que hoy hay que celebrar. Después de haber bebido, les dice: en 1 hora todos vosotros vais a morir. Esa copa de vino llevaba veneno, llevaba cianuro. Pero a todo el mundo parecía que no le importaba. Era un acto de suicidio revolucionario. Eso era una revolución. Sí. Y también quiero añadir que sí que es verdad que se dice que en ciertos simulacros de la Noche Blanca les daba opciones. Es decir, no solamente era el suicidio, sino que también les decía: podemos hacer varias cosas. O nos vamos a la selva, huimos a la selva, cosa que es complicado sobrevivir porque es la selva de Guyana. Hay de todo. Hay de todo, hay panteras, hay serpientes, o sea, es imposible sobrevivir. O nos vamos a la Unión Soviética, cosa que quizás ya es demasiado tarde. Pedir un asilio. Eso es, que nos ayuden, porque el comunismo también, ¿no? O el suicidio. Él te pintaba esa opción como la mejor de todas. Pero te daba más opciones, porque a mí lo que me hace mucha gracia de esto es que él era todo como muy libertad, ¿sabes? En plan, ¿queréis iros? Iros. Era como el perro con la correa. Te daba correa, Te daba, pero hasta te que tiraba. Eso. ¿Queréis iros? Iros, pero recordad una cosa, está la selva. Claro. O sea que muy lejos no vais a ir. Y a él no le gustaba nada que le dieran la contraria. No, para nada. No. Entonces hacía estas pruebas de lealtad e incluso llegó a hacer un asedio de 6 días. A lo que básicamente 6 días pegando tiros los guardias, todo el mundo dentro, no podían marcharse de ahí. Pero todo esto iba a cambiar de alguna manera, buena o mala. Un congresista de los Estados Unidos se enteró de la situación que vivían. ¿Era de verdad una utopía? ¿De verdad vivían bien? ¿O según los familiares era un infierno, una tortura? Pues eso es lo que iba a descubrir nuestro amigo Leo Ryan. Sí, correcto.
congresista de los Estados Unidos que iba a ir en ese viaje y que, por favor, cuéntanos. Eso es, era el 17 de noviembre, el día exacto en el que decidió movilizarse desde allá, desde Estados Unidos, hasta Guyana, en concreto, para ir hasta Johnstown. No iba a ir solo, iba a ir acompañado con varias personas, que os las voy a nombrar: Don Harris, que era reportero de la NBC, Greg Robinson, un fotógrafo, Jackie Spear, que era el asesor legal de Leo, y alguna que otra persona más que no voy a nombrar. De los familiares Eso preocupados, ¿no? Iban a ir unas cuantas personas. Sí que es verdad que quiero mencionar aquí que a Leo Ryan se le conocía en Estados Unidos como el activista temerario en defensa de los ciudadanos. Así que parece ser que el papel de este hombre era el hacer todo lo posible, ¿no?, para ayudar a la gente. Y esa era la misión que él tenía. Era mancharse. Era la misión que él tenía. El objetivo era ir allá y sacar a todo el mundo que quiera escapar, porque le habían llegado noticias de que la gente ahí no podía huir. De cartas que le habían llegado a familiares que estaban en Estados Unidos diciendo: oye, sí, muy bien lo de Johnstown, pero es que no podemos irnos de aquí. Claro. Todo esto llegó a oídos de Leo y dijo: tengo que ir allá. Bueno, pues el 17 de noviembre por la tarde llegan allá a Johnstown, se trasladan, sí. Eso es, y una vez llegan allá, se da cuenta de una cosa: hay una fiesta, hay risas, hay bailes, la gente está feliz. De hecho, hay una especie de cena donde hay comida, pero a punta pala, sí, carne, verdura, de todo. Y de hecho, cuando ya terminan de comer, lo sacan como al centro para que hable, le dan un micrófono. Y él dice lo siguiente: aquí hay gente que cree que esta comunidad es lo mejor que jamás le haya pasado en la vida. Seguido de aplausos y vitoreos. Claro, algo bastante raro. Todo lo que le habían contado era lo contrario, que la gente estaba amargada, que la gente quería irse. Entonces, detrás de todas las sonrisas que había allá, se escondía un oscuro secreto, una oscura realidad. Y es que ya cuando ya terminó toda esta fiesta y tenían que irse a los bungalows, ¿no?, a las casitas para dormir, para descansar para el día siguiente, que ya se iban a marchar, pues aquí voy a presentar a una persona, Vernon Gosney, que era un habitante de allá de Johnstown, que se acerca despacio al reportero de la NBC que he comentado antes y le entrega un papel. Claro, abre el papel y de repente lee el mensaje: por favor, ayúdame a salir de Johnstown. Claro, esto confirma todo. Confirma que ahí hay gente que verdaderamente tiene miedo y gente que quiere abandonar aquel lugar. Así que vamos a irnos al 18 de noviembre, quiero que recordéis esta fecha porque es la fecha más importante de este caso. De hecho, creo que algunos se fueron, los periodistas sí que se fueron y los familiares, pero dejaron dormir allá a Leo Ryan, claro, y a otro reportero. Sí, por eso mismo, a la mañana siguiente, cuando ya se despierta Leo Ryan, va a desayunar junto con el resto del pueblo, con Jim Jones, y antes de irse dice una cosa: mira, yo he traído 2 aviones, hay 2 aviones que van a ir al aeropuerto, entonces cualquier persona que quiera largarse de Johnstown, que quiera irse, es libre de hacerlo. Ahí podemos ver a Jim Jones que se pone bastante nervioso, se enfada, no le ha gustado para nada ese mensaje. Eso es un golpe a la autoridad. De hecho, dice en voz alta lo siguiente: no pueden irse, ustedes son mi pueblo. Y todo eso después de ver cómo había gente que quería irse, que se estaba marchando. Eso no podía ser, no lo podía imaginar. Que de todas formas es incluso increíble que solo se quieran marchar un pequeño porcentaje, incluso te diría, eran 12, 11 personas. Sí, no eran más, creo que eran unas 15, más 15 o menos. Personas 15 personas, de no 1000 eran más. Que había en la zona. De 1000. O sea que eso... Pero eso se salía del control de Jim. Eso no podía ser. Se salía y eso no podía ser. Es imposible para Jim. Se enfada bastante. De hecho, Ryan, antes de irse, se acerca y le dice a Jim Jones: oye, que no te preocupes, que no voy a decir nada, pero quiero llevarme a la gente, ¿vale?, que quiere irse. Y Jim Jones no le dice nada. Le da un abrazo, le mira y le deja ir. Así que se abandonan el lugar, se van de allá junto con los desertores y ya se podía cortar la tensión en el aire, se podía palpar con un cuchillo, o sea, porque la ida hasta allá, hasta el aeropuerto, estaban nerviosos, era como que iba a pasar algo pero todavía no sabían el qué. Llegan allá, llegan a los 2 aviones, se bajan del coche y varios de los desertores se meten en uno de los aviones y el equipo de Leo Ryan, tanto Leo Ryan como su equipo, se meten en otro avión. Sí. Pero antes de meterse, se da cuenta, ve algo por el rabillo del ojo, algo que parece bastante raro. Ve a un tractor y detrás de un tractor había un remolque. De ese remolque se bajan varias personas de la organización de Johnstown, de la organización de Jim Jones. Qué raro, ¿no? Y tenían armas. Empezaron a disparar a quemarropa a todos los que se encontraban allá. Por supuesto, Leo Ryan murió junto con varios de las personas que se encontraban allá, varios de su equipo y también desertores. ¿Y qué pasa?
en el avión donde se encuentran los desertores. Había una persona, se llamaba Larry Layton, era la mano derecha de Jim Jones, quien se había infiltrado entre los desertores y de repente sacó un revólver y empezó a disparar a todos los que se encontraban allá. No pudo acertar a todos, de hecho hubo gente que se escapó, en concreto Tracy Parks, una niña de solamente 9 años que junto con su hermana empezó a correr y alejarse del aeródromo hasta llegar a la selva y se subieron a un árbol donde estuvieron 2 días y fueron 2 personas que lograron sobrevivir. Pero igualmente Larry Layton, que era la mano derecha, una vez salió del avión, lo primero que fue acercarse a Leo Ryan y empezó a dispararle una y otras veces. O sea, le hizo una completa carnicería, hasta asegurarse de que estaba muerto. Pero ¿qué ocurre después de todo esto? Claro, la gente de la organización que habían hecho esta masacre, ¿no?, en el aeródromo, se van directamente hasta Jonestown, van a hablar directamente con Jim Jones y le dicen: Leo Ryan ha muerto. Jim Jones ya sabía lo que iba a ser lo siguiente. Los siguientes pasos era completamente consciente. Tenía que juntar a todo el mundo en el pabellón principal y tenía que darles la noticia. En este caso, una vez los junta a todos, les dice lo siguiente: hemos matado al congresista y ahora es cuando van a venir los paracaidistas a abusar y torturar de nuestros ancianos y a matar a nuestros niños. Claro, la gente empieza a alarmarse. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo. Esto ya no iba a ser un simulacro, se lo dice, esto ya no es un simulacro, ahora sí que sí, tenemos que tomar pues una decisión. Y la decisión no va a ser el irse a Rusia, no va a ser el escapar a la selva. Que de hecho, esta decisión de Rusia, también muy influenciada porque un embajador de Rusia en Guyana hizo una visita a Jonestown y se sorprendió mucho por el sistema que utilizaban, pues bueno, que les dio la enhorabuena y todo eso. De todas formas, hay unas cintas. Claro, aquí ya empiezan las cintas de la muerte. Y en esas cintas hay una mujer que habla de... Ahora voy a hablar de ella. Pues vale. Te dejo todo tuyo. Exacto. La única opción que Jim Jones quería, y decía a los demás, la única opción posible era el suicidio. My opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly. Because we are not committing suicide, it's a revolutionary act. Y aquí es cuando ya traen un caldero con Flavoride, que era un refresco de uva, también le añaden cianuro y le añaden ciertos sedantes. Eso era lo que iban a beber en unos minutos. Además, Jim Jones se le ve bastante tranquilo, porque él piensa que esto no es un suicidio tal cual. Él dice a los demás que esto es un acto de revolución en contra del gobierno. Si no podemos vivir en paz, tendremos que morir en paz. Claro, había 900 personas allá. Es que todas pensaban lo mismo. Pues no, había una que pensaba completamente distinto. Esta persona se llamaba Christine Miller, una mujer, la cual dijo en voz alta delante de todo el mundo: oye, ¿por qué no huimos a la Unión Soviética? Usted prometió esto, no optar solamente por el suicidio. Puedes llamar para que nos recojan. Claro, puedes llamar a ver si nos pueden recoger. Y Jim Jones, de hecho, lo dice, sí. Voy a llamar a la Unión... Voy a llamar otra vez a la Unión Soviética, porque la chica empieza a insistir. Is it too late for Russia? Here's why it's too late for Russia. They started to kill. That's why it makes it too late for Russia. I've listened to you. You asked me about Russia. I'm right now making a call to Russia. What more do you suggest? I'm listening to you. Pero yo en la cinta puedo ver cómo intenta llevar la conversación para otro lado. Voy a llamar, pero realmente no llama. Ni va a llamar, ni nada. Y de hecho, la callan los propios miembros que le dicen... Claro, eso es lo más fuerte de todo. Diréis, ¿alguien le apoyaba? No, es que el resto se metían con ella. If you tell us we have to give our lives now, we're ready. I'm pretty sure all the rest of the sisters and brothers are with me. La veían como otra desertora más. ¿Qué vas a hacer en la Unión Soviética? O sea, incluso alguna persona hasta le insulta. Sí. O sea, es una barbaridad la lavada de cerebro que tenían, que eran conscientes de que querían suicidarse. Iban a llegar hasta el final por Jim. Claro. Entre tanto alboroto, yo creo que no solamente una persona era la que quería largarse de ahí y no suicidarse. Había más gente. En concreto, voy a hablar de Odell Rhodes, uno de los únicos supervivientes de aquella masacre. Pero, hombre, hubo más supervivientes que eran los que se encontraban en el aeródromo, como esta chica que he comentado antes, que logró escapar. Pero esta persona, Odell, estuvo allá, en el pabellón.
con todo lo que esto suponía. Porque claro, él estuvo allá y le parecía toda una locura. Él en su cabeza lo único que pensaba era, ¿cómo cojones voy a escapar de aquí? I mean, that's just never been my thing, killing myself. I don't figure that's a way to solve anything. It was, there was mass confusion. People were standing around in groups, saying goodbye to each other, walking around hugging old friends and stuff like that. Claro, imaginaros un pabellón rodeado de guardias. O te Esa lo bebes es. o te lo bebes. Claro, O te porque metes un no tiro. había libertad de te puedes ir. No, Todas no, las salidas estaban vigiladas por guardias armados. Con lo cual, quien quería salir de ahí, un tiro y se acabó. I was just looking around to see, trying to figure how I could get away because there were guards ringing the place with weapons and Entonces no había opción, la única opción era morir. Pero este chico era bastante inteligente y es que de pronto escuchó a uno de los médicos de Johnstown decir que necesitaba un estetoscopio porque una persona de allá se encontraba mal para mirarle un poco las constantes vitales. Así que él se levanta y va a la enfermera a decirle, oye, el médico necesita un estetoscopio. Vale, no te preocupes, vamos a ir a por él. Entonces la enfermera se levanta y va hacia la salida y Odell le sigue. Cuando llegan a la salida, se encuentran con el guardia. Y el guardia le dice, aquí no puede salir nadie. Pero la chica dice, oye, tengo que salir para buscar el estetoscopio porque el médico me lo ha dicho de una persona que se encuentra mal. Y dice, bueno, salir, pero tenéis que volver. Así que los dos, tanto la enfermera como Odell, salen a buscar el estetoscopio. Claro, en ese momento Odell dice, ni estetoscopio ni cojones. Bueno, yo me voy de aquí cagando hostias. Cualquiera de vosotros, yo creo que sin estar lavada la cabeza... Claro, ¿sabes? no, o sea, ese tío no iba a volver. Cualquiera persona hubiera hecho lo mismo. Claro, sal Entonces, corriendo, pero a todo lo que da. Van hasta el hospital y cuando llegan al hospital, Odell piensa, a ver, si yo no vuelvo, esta mujer se lo va a decir al resto y van a venir a buscarme, así que probablemente la tenga que matar. Pero cuando llegan al hospital, la mujer le mira y yo creo que se entienden. Dice, oye, yo ya sé que tú te quieres ir. No voy a decir nada. Vete, escóndete. Y así fue. La mujer fue a por el estetoscopio, mientras Odell subió hasta la segunda planta. Y la mujer volvió. La mujer volvió, sí, la mujer murió, de hecho. Se suicidó. Brutal. Odell llegó a la segunda planta y aquí hay algo que me deja los pelos un poco de punta. Cuando llega allá y abre una de las habitaciones, se encuentra con todo gente mayor, gente que estaba tumbada, gente que no se podía mover. Y lo primero que dice esta gente mayor a Odell es lo siguiente: tú eres la persona que nos va a llevar al cielo. if you go in the back of the nursing office, there's a senior center, a place where seniors mostly bedridden or, who can't move around too much. And I went out through there and the seniors were in there and they were prepared to go up because one of them asked me, are you the guy that's going to take us up there? Le habían dicho a los adultos que iba a venir una persona después de que todo esto sucediera para entregarles un medicamento para poder descansar y poder morirse como el resto. Claro, Odell dice, no, yo no voy a llevaros al cielo, yo estoy buscando una cosa. Y se largó directamente. O sea, imagínate qué locura. Claro, del hospital pasa a una panadería, y en la panadería se tiene que esconder porque se da cuenta de que afuera había guardias, porque había guardias aún vigilando todas las zonas para ver si alguien se había escondido y llevarlo al pabellón. No querían que nadie se quedara vivo. Imaginaos la zona tan grande que era Johnstown, que tenían de todo. Sí. Pero de todo, ¿eh? Había una panadería. O sea... Se queda un rato en la panadería hasta que ya los guardias se marchan. Y ahí es cuando sigue avanzando, se va a otro lugar, llega a una zona como de cultivo, y aquí es donde encuentra un sitio perfecto para esconderse y se queda ahí. Se queda ahí durante horas hasta que todo pasa. De hecho, Odell dice más tarde que escuchó disparos, algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, ¿qué pasa en el pabellón principal? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, sermón. Jim Jones sigue con sus sermones, pero ya llega un momento donde dice, ahora sí, señores, esto tiene que comenzar. Vamos a empezar por los niños y por los bebés. El cianuro no solo se administraba por vía oral, no solo te lo bebías, sino que se inyectaba a los niños y a los mayores. ¿Te lo puedes imaginar lo que era para un crío eso? Vosotros pensad que el cianuro no es una muerte bonita. El cianuro ni instantánea. Te quema por dentro durante minutos. Es una muerte dolorosa. Así que una vez le suministran este cianuro a los niños... Serían 40 minutos de puro sufrimiento. No fue tanto, ¿eh? No duras tanto. Fueron unos aproximadamente 5 minutos, más o menos. 5 minutos. 5 minutos de puro grito de dolor de todos los niños. Hay incluso un niño que se le escucha gritar I don't feel good. No me siento bien, mientras lloraba junto a su madre. Children, it's just something to put you to rest. Oh, God.
Los padres se empezaron a conmocionar un poco, ¿no? Obviamente fueron ellos los que le entregaron el cianuro a sus propios hijos. Y algunos fueron de ellos... ellos los que mataron a sus propios hijos. Y alguno de ellos empezó a incluso... Se empezaron Alterar. a alterar por ver a su supuesto. hijo tan mal. Claro. Pero Jim Jones les calmaba. Pero les calmaba, les decía, no hagáis sufráis, eso. hijos, morid con dignidad. Después de, por supuesto, estos 5 minutos, todos murieron. Y si pensáis que después de esto la gente se echó a llorar, todo lo contrario. Lo celebraron. Lo celebraron porque por fin habían muerto y ahora les tocaba a ellos. Commit suicide. We commit an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world. Claro, lo que más me choca a mí es que, si has escuchado las cintas, Sí. se escucha mucha gente al principio, antes de tomar el cianuro, se escucha mucha gente alabando las palabras de Jim, pero conforme han bebido ya y van pasando los primeros minutos, los gritos de los niños se empiezan a silenciar. Van Y cada ya vez indecreciendo cuando hasta que desaparece. cuando empiezan a alabar más, se nota que ya hay 4 o 5 personas que son las que aplauden, que son las que quedan. Yo considero que es una de las peores cintas. Bueno, es que seguramente sea la peor No. cinta que yo he escuchado en mi vida. No la recomiendo a nadie. No os Ver invito, pero... cómo se apaga la luz de todos esos niños. Mm. 300 niños murieron en aquel momento. 300. De 900 personas. De 900 personas, pero aún quedaban los adultos. Y es ahí donde Jim Jones dice, apúrense, hijos míos, apúrense, empezad a beber. Y todos comienzan a beber contentos, felices por lo que estaban haciendo. Hasta Eso, que sí. finalmente, 5 Cesa. minutos más tarde, todos mueren, 900 personas mueren. Y lo que escuchó antes Odell, aquel disparo, es que Jim Jones no murió con De la cianuro, misma manera. no bebió cianuro. Jim Jones murió por un disparo. No se sabe si fue él el que se disparó o fue alguien el que le disparó. Pero lo que sí sabemos es que no murió de cianuro, tenía un agujero de bala en la cabeza. Mientras tanto, en Port Kaituma, volviendo a los sobrevivientes del aeropuerto, ellos habían ido a Port Kaituma para buscar ayuda. Había pasado esto en el aeropuerto y supuestamente hay gente que está secuestrada en Johnstown. Claro, entonces el ejército, el gobierno de Guyana, en ese momento dijo, vale, vamos a enviar un regimiento y que se ocupe de ver qué es lo que está pasando en verdad. Empezaron a armarse, empezaron a preparar los suministros, cogieron los coches y marcharon rumbo a Johnstown. Cuando llegaron, era demasiado tarde y lo que podían presenciar, pensaban que era mucha ropa. Cuando empezaron a llegar los primeros helicópteros, pensaba Claro. que lo que veían desde arriba era ropa tirada. Y dicen, qué raro. Pero claro, los que estaban en tierra no podían ver otra cosa más allá del horizonte que no fueran cadáveres. Brutal. Entonces- Es una imagen horrible. Tenéis, bueno, de nuevo, vamos a no poner- recomiendo... No recomiendo ver las imágenes. A ver, creo que todo el mundo que El haya morbo, escuchado ¿no? este caso habrá visto estas imágenes, habrá visto los vídeos. Sí. Es una imagen muy dura, pero sí, los primeros en verlo fueron los del ejército. Claro, más Y- tarde llegó el FBI y Eso empezaron es. a llevarse a los cadáveres y hay Y también a los famosas... supervivientes. El ejército se tenía que llevar esos cuerpos, trajeron las bolsas de cadáveres y utilizaron varios de los puestos de Johnstown pues para Sí. llevárselos. Pero vaya, Fue bastante duro, pero tampoco acaba aquí. Yo quiero comentar varias cosas. La primera de todas, en la sede de Georgetown, que es la capital de Guyana, tenían una sede allá del Templo del Pueblo a que 110 estaba, kilómetros o sí, algo así. estaba a mandos de Sharon Amos. Una persona era pues también de la mano Leal, derecha, sí. muy leal de Jim Jones, que cuando se enteró todo lo que había pasado en Johnstown, cogió un cuchillo, mató a sus 3 hijos y después se suicidó. 4 muertes más que se sumaron Al recuento. a esto, ¿no? Sí. Brutal. Es algo irónico que todos hayan muerto, pero la descendencia de Jim Jones No murió. no murió. De hecho, no estaban ni siquiera en Johnstown. Estaban en En Georgetown. Estaban en la capital jugando un partido de baloncesto. aquel día. Aquí quiero decir una cosa para que no se malinterprete nada. Por supuesto que los 3 hijos de Jim Jones, no se merecen morir. No. Y nos alegramos de que, por supuesto, no hayan muerto. y probablemente no sabrían nada tampoco. Eso es. Pero la hipocresía del padre, la hipocresía de Jim Jones de decir a los padres que maten a sus hijos, pero tú has sido capaz de mandar a tus hijos fuera y tú no eres capaz de matar a tus hijos. Podemos Los ver- mandas fuera, los salvas. Es muy hipócrita. Podemos ver el mismo ejemplo con el cianuro y con la decisión de la bala. Claro. Él no decidió irse. Él no va a como sufrir. ellos. Él decidió irse por Claro. la vía fácil. Es que estos detalles cuentan. Estos detalles cuentan. Claro, también tenía esta doble faceta de os suplico, por favor, que hagáis esto.
pero cuando no le gustaban cómo se hacían las cosas, era el primero que utilizaba la fuerza y utilizaba el miedo para extorsionar a los demás. Es brutal. De hecho, esto no lo he contado, pero a los niños allá en Johnstown, ¿sabéis lo que les hacían cuando se portaban mal? No Hacían un era el típico castigo, vete a tu cuarto, vete a tu habitación o lo que sea, ¿no? Había un hoyo fuera de Johnstown donde cogían al niño, un guardia o lo que sea, y lo tiraban a ese hoyo. Y le decía Jim al niño, en este hoyo, ahí abajo, hay un monstruo. Y ese monstruo te va a empezar a incordiar, te va a empezar a acosar y Sí, te va a tirar para abajo. abajo. Y el niño no se lo creía, hasta que de repente empieza a notar un tirón que lo sacude y hace temblar de miedo. Realmente no era un monstruo, sino que era un tío que lo había contratado Jim o alguno de estos. De la organización, sí. Sí, alguno de la organización que pues básicamente tenía que hacer el papel. Y a menudo trauma para el niño. Claro, o sea, imagínatelo. y en mitad de la noche, Eso es. a un hoyo. Yo quiero decir una última cosa antes de acabar, y es que uno de los supervivientes dijo una frase que me parece bastante correcta para describir todo esto, y es que dijo, esto no fue una revolución ni un acto de autodeterminación, sino simplemente una pérdida sin ningún tipo de sentido. Y es que fue así, esto no era ninguna revolución, no era nada, era un tío que estaba completamente loco, que le había lavado el cerebro a todo el mundo y que los llevó a un terrible final. Y por eso, antes de acabar, quiero decir que tengáis cuidado. Sí. Porque hay muchas sectas que se siguen viendo. Esta es una excepción, pero igualmente hay otras sectas que los integrantes también se han suicidado. Hay otras sectas que podemos, por supuesto, hablamos hablar poco, en otro. ¿no? De Japón, ¿no? Sí, en este caso no se suicidaron, pero Bueno, hay muchas sectas iban así. iban de camino. Y hay que tener mucho cuidado, así que cuidaos mucho, ¿vale? Por eso, tened cuidado a quién hacéis caso, de lo que hablan, y con la religión también hay que tener precaución dependiendo de si es muy extremista, ¿no? En este caso, como es una secta, al final es un grupo extremista. Tenéis que daros cuenta en el momento que perdéis a la familia o os separan de vuestra familia. Podemos traer ejemplos en el futuro de la cienciología o algún tipo de si os gusta mucho este episodio y este formato, porque es la primera vez. Es decir también que habéis visto que solo se ha traído un caso y que es un formato que nos gustaría empezar a implementar, por supuesto es la primera vez que lo hacemos, ha habido errores, igual alguna vez nos pisamos el uno al otro, pero se irá mejorando, pero yo creo que es una manera de traer una historia muchísimo más completa, donde los dos sabemos la historia. Porque podemos enriquecer mucho más el programa. Eso la es. historia se centra, al ser solo una, tenemos más tiempo de desarrollarla y os podemos traer más detalles. Eso es. Entonces, pues ya sabéis, se agradece muchísimo el apoyo, cualquier like, cualquier suscripción, cualquier comentario, ayudáis un montón al podcast para que lo conozcan mucha más gente. Que al final se agradece. Y se agradece muchísimo, así que yo creo que sin más dilación lo podemos ir dejando por aquí, ¿no? Despedimos por aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado mucho, de nuevo, comentarios, likes, todo, se agradece un montón, mayor difusión. Y nos vemos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta Chao, luego. chao.